A ver, hay elementos que conocemos por sus propiedades, ¿no? Y otros, bueno, otros son famosos por su historia. El elemento 109, el meitnerio, es de ese segundo grupo. Su historia no es solo sobre física nuclear, ¿eh? Es una historia de justicia, de reconocimiento y de un legado que tardó, pero que mucho, en llegar a la tabla periódica. Y todo arranca con esta pregunta. Ponerle nombre a un elemento es un honor gigantesco, ¿saben? Casi siempre se reserva para lugares, para dioses mitológicos o, muy de vez en cuando, para científicos que son leyendas. Pero el meitenerio es especial. Es el único elemento nombrado solo en honor a una mujer real, no a una diosa. Así que vamos a desentrañar esta historia fascinante. Bueno, para empezar, tenemos que hablar de la persona detrás del nombre. ¿Quién era Lise Meitner y por qué su nombre merecía quedar inmortalizado así? Y aquí está la clave de todo. Lise Meitner, una física austriaca, fue una de las mentes geniales que descubrió la fisión nuclear. O sea, el proceso de romper el átomo que dio inicio a la era atómica. Una locura de contribución que, sin embargo, no le valió un premio Nobel. El premio se lo dieron solo a su colega, Otto Hahn, y la verdad es que muchos consideran que eso fue una gran injusticia. Por eso, años después nombrar al meitnerio fue como la forma que tuvo la ciencia de decir, oigan, corrijamos ese error histórico. Y miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fíjense en las fechas. Meitner hace su descubrimiento en 1938. El elemento 109 se crea por primera vez en un laboratorio en 1982. Y no fue hasta 1997, casi 60 años después de su trabajo y casi 20 después de su muerte, que su nombre se hizo oficial. Un reconocimiento que tardó mucho en llegar, pero que ahora es permanente. Ahora sí, pasemos a la ciencia. ¿Cómo se las ingeniaron para crear este elemento? En los años 80 había una carrera súper intensa entre laboratorios para crear elementos súper pesados, ¿saben? Era como ver quién empujaba más los límites de la materia que conocíamos. Y todo esto pasó en Darmstadt, Alemania, en el Instituto de Investigación de Iones Pesados, el GSI. Allí, un equipo liderado por Peter Armbruster y Gottfried Munzenberg se enfrentó a un desafío increíble: forjar un elemento completamente nuevo. Uno que tuviera 109 protones en su núcleo. Claro que antes de llamarse meitnerio, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC, le puso un nombre temporal, de esos bien técnicos, unilenio, que literalmente solo significa 109. Un nombre práctico, sí, pero sin nada de la historia y el alma que el equipo descubridor quería honrar. Y aquí es donde la historia se pone casi de ciencia ficción, porque no estaban tratando de crear un montón de este material. No. Su objetivo era crear y detectar un solo átomo. Uno. La receta fue una verdadera proeza. Lo que hicieron fue tomar núcleos de hierro, acelerarlos a velocidades de locura y ¡pum!, estrellarlos contra una lámina de bismuto. La idea era que, con la energía perfecta, un átomo de hierro y uno de bismuto se fusionarían en uno nuevo. Después de bombardear el bismuto por una semana entera, lo lograron. Detectaron esa señal inconfundible que probaba que habían creado un solo átomo del elemento 109. Ahora, lo más curioso de este nuevo elemento es que apenas existe. Es tan, pero tan inestable que le dicen el fantasma de la tabla periódica. Y para entender por qué, vamos a ver sus propiedades. Ok, el meiternio es un elemento sintético, o sea, no lo van a encontrar por ahí en la naturaleza. Se cree que sería un metal sólido, pero es que nunca nadie ha podido juntar suficientes átomos para siquiera verlo. Pero lo que de verdad lo define es su extrema inestabilidad. Miren esta tabla. Muestra varios de sus isótopos, que son como versiones del átomo con más o menos neutrones, y sus vidas medias. O sea, el tiempo que tarda la mitad de los átomos en desaparecer. Y como pueden ver, los tiempos son ridículamente cortos. Hablamos de segundos, incluso de milisegundos. Se desvanece casi tan rápido como aparece. Este de aquí es el isótopo más estable que conocemos, el meitnerio 278. Su vida media es de apenas 7,6 segundos. O sea, en lo que tardamos en parpadear un par de veces, la mitad de los átomos que tenías ya no están, se transformaron en otra cosa. Y ahora, comparemos eso con el primer isótopo que crearon, el que lo empezó todo. Su vida media fue de 1.2 milisegundos. Es un tiempo tan corto que es difícil hasta de imaginar. El átomo simplemente existió por un instante y se fue. Y aquí está lo realmente hermoso de toda esta historia. Hay una paradoja increíble en el meitnerio. Es un elemento tan fugaz que parece un fantasma,
Pero su nombre en la tabla periódica es un tributo eterno a una científica cuyo reconocimiento fue, por demasiado tiempo, igual de escurridizo. Es, en esencia, un monumento permanente construido con la materia más efímera que existe. Al final, la historia del Meitenerio nos hace pensar en algo más grande, ¿no? Nos recuerda que la tabla periódica no es solo una lista de elementos químicos, también es un salón de la fama de la historia de la ciencia. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros nombres, quizás olvidados o ignorados, merecerían tener su propio lugar inmortalizado ahí? Bueno, si les gustó este viaje por la tabla periódica, no duden en suscribirse para que sigamos explorando juntos más historias como esta. Nos vemos en la próxima.